Listo. Entonces, en el día de hoy revisaremos la segunda parte del suplemento de PEVA con 3 artículos. Primero va a ser el manejo del PEVA atípico y complejo. Segundo, PEVA en pacientes sindrómicos, especialmente hablando de mielomeningocele y de artrogriposis. Y por último, ya el manejo del PEVA en adolescentes y adultos. Entonces, en este primer artículo de pie equinovaro congénito complejo y atípico, revisión de conceptos actuales, tenemos como uno de los autores pues, al doctor César Gil. Él en estos momentos, no sé si ya se habrá conectado, pero tiene cirugía en la León 13 y si no se conecta, pues él se disculpa. Entonces, el PEVA atípico y complejo, entonces hay que definir que el PEVA complejo como término fue introducido por Ponseti en el 2006, aunque Turco en 1994 ya los había llamado atípicos. Su diagnóstico debe de ser oportuno para evitar unas manipulaciones inadecuadas y empeorar el cuadro clínico del paciente. También deben evitarse esas complicaciones y cambios en la piel secundarias a la misma manipulación. Entonces deben entenderse y modificarse las maniobras de enyesado para evitar y o identificar y manejar prontamente los cambios que se van a mencionar. Entonces tiene una incidencia del 6.5% el PEVA complejo de manera global. Dentro de esos 6.5%, el 38% van a ser atípicos. Ahorita les voy a definir cuál es la diferencia entre atípico y complejo. Series posteriores van a reportar hasta un 21% de incidencia de del PEVA complejo. Es más común en hombres hasta un 68% y es recomendado tratar estos pies por profesionales entrenados en Ponseti cuando se presenten. Entonces vamos a tener unos predictores de PEVA complejo. Primero son los pies cortos, gordos, gruesos y anchos, que tienen un equino rígido. Ese equino rígido va a ser por un pliegue profundo por encima del talón, con una flexión severa de metatarsianos que va a generar un cabo más pronunciado, con una hiperextensión del hallux, con una deformidad profunda en la base. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Son pies que tienen las deformidades previamente mencionadas, pero el atípico es que no han sido tratados, sino que se van a presentar así al consultorio y no han tenido ningún tipo de manipulación previa. Y el complejo son pies que tienen las deformidades que mencioné previamente, pero por una mala técnica en el enyesado y la manipulación. Además, van a estar asociados a cambios inflamatorios como el edema, el eritema, zonas de presión o hasta úlceras. La etiopatogenia, entonces encontramos que hay más fibrosis en las estructuras posteriores y mediales. También pueden haber genes que afectan el tendón del tibial posterior y los gastrocnemios, una fibrosis de la fascia plantar que va a ser una deformidad limpia de vidrios del hallux, una hipotrofia y un aumento de la infiltración grasa alrededor del tendón de Aquiles y finalmente pues, de las más comunes sería la iatrogenia. Los hallazgos clínicos que vamos a tener en estos pacientes, entonces es el equino severo con un pliegue profundo en el talón, con un varo del retropié, el antepié va a estar aducto y supinado con un cabo rígido, primer metatarsiano extendido con pliegue profundo, Aquiles Sánchez engrosado y tibia arqueada anterior. Esta tibia arqueada anterior también es por la mala manipulación en el método Ponseti. En las radiografías encontramos que para el pie equinovaroducto congénito no va a tener mucha importancia o relevancia realizar radiografías de rutina, pero quizás para estos pies complejos o atípicos sí se puede presentar algo de utilidad, ya que podemos ver que el calcáneo y el astrágalo van a estar flexionados de manera severa, también con una flexión plantar de los metatarsianos. Entonces, si evidenciamos eso en una radiografía, en un pie que estamos sospechando que es complejo o atípico, sí sería útil una radiografía. Algunos autores sugieren el uso de ecografía, sin embargo, tenemos pues la limitante de ser muy operador dependiente. Sin embargo, si hay un radiólogo entrenado en lo mismo, puede ser de mucha ayuda y fuera de eso nos está irradiando el paciente. La TAC y la resonancia magnética aún sin mucha utilidad clínica para este tipo de pacientes, solamente pues para estudios clínicos o de investigación. El tratamiento entonces se va a basar en una identificación precoz de la aparición de estas deformidades. Cuando se empieza a perder el equino o se empieza a presentar más el equino, entonces esto nos debe
hacer pensar que el pie se puede estar volviendo complejo, ya después se va a presentar el varo y el aducto. También si evidenciamos edema, eritema y zonas de presión, entonces en este momento lo que debemos hacer es interrumpir los yesos hasta que se solucionen y se resuelvan todos estos cambios. Y por último, pues evaluar la técnica de manipulación y especialmente el enyesado. Entonces, asesorarse de alguien que sepa o remitirlo a unos centros de Ponseti para evitar que se perpetúen estas deformidades. Entonces, al momento de los cambios del método Ponseti o de la manipulación, vamos a tener, con respecto al pie equinovaro congénito, que en este caso, primero lo que vamos a hacer es identificar de manera exacta la articulación subtalar. Eso lo vamos a hacer poniendo el índice y el pulgar, buscando primero los malleolos medial y lateral. Posteriormente, entonces, vamos a irnos un poco hacia distal, buscando la tuberosidad anterior del calcáneo, y ahí es donde vamos a encontrar con más precisión la cabeza del talo, ya para después una segunda manipulación. Pero entonces con esta identificación de la subtalar, primero vamos a hacer movimientos de abducción y de eversión para empezar a mover y desbloquear la articulación subtalar. Posteriormente, entonces ya sí vamos a hacer la manipulación en abducción del medio pie con la técnica pues, original de Ponseti, palpando la cabeza del talo, palpando el malleolo externo con una ABD hasta neutro y una elevación del primer metatarsiano. Posteriormente, entonces, para solucionar el cabo que se está presentando, vamos a hacer una maniobra de dorsiflexión conjunta de los metatarsianos. Entonces vamos a poner los 2 pulgares sobre la cabeza del primer y quinto metatarsiano con nuestros índices en el dorso. Esto también evitando el exceso de abducción, y cuando se está haciendo esta manipulación, una flexión de la rodilla de 100 a 110 grados. La inmovilización, entonces, el algodón debe estar tenso, pero no en exceso. Se debe hacer un adecuado soporte plantar sobre las cabezas de los metatarsianos. Ya cuando estemos enyesando, hacer un moldeo del malleolo posterior y del Aquiles, no con una abducción mayor a 30 grados, igualmente la rodilla en una flexión de 100 a 110 grados, y ya cuando estemos haciendo la segunda parte del enyesado hasta la región inguinal, entonces se recomienda colocar una férula anterior y luego el yeso circular por encima del muslo, igualmente moldeando muy bien la parte posterior de la fosa poplitea. También entonces tenemos la tenotomía del Aquiles, que se debe hacer cuando ya el pie esté plantígrado, no necesariamente tiene que tener 5 a 10 grados de dorsiflexión. También debe haber ausencia o por lo menos una atenuación considerable de los pliegues en el medio pie y en el retropié, con una corrección de la flexión de los metatarsianos, por lo menos con una ABD de 30 a 40 grados, y si no se han logrado 15 a 20 grados de dorsiflexión después de la tenotomía del Aquiles, se recomienda entonces otros 2 yesos para lograr por lo menos estos grados de dorsiflexión. Dentro de las complicaciones tenemos unas recidivas entre el 13 y el 55%. Las más comunes van a ser esas zonas de presión, porque vamos a ver que cambiamos los gestos de la manipulación y las deformidades que ya el paciente está teniendo. El Iowa debe estar pues, con una abducción de 30 a 40 grados y con 10 a 15 grados de dorsiflexión, a comparación pues, de los 60 de un pie equinovaro congénito. El uso del Iowa entonces debe ser hasta los 4 o 5 años. Sin embargo, pues la adherencia de estos pacientes después de los 3 o 4 años va a ser dura. Sin embargo, hay que siempre educar a los padres para explicarles que es parte fundamental pues, del tratamiento. Y si hay recidiva después de esta, o sea, una segunda, pensar entonces, después de que estén corregidas todas estas deformidades, transferir el tibial anterior. Y así vamos a evitar esas liberaciones extensas que nos habían pues, mencionado a lo largo de la historia, pues, como el lipia y otro tipo de procedimientos más invasivos. El segundo artículo, acá entonces dentro de los autores está el doctor Alejandro Uribe y la doctora Clara Trujillo, entonces sería el tratamiento del pie equinovaro asociado a síndromes. Entonces, cuando están asociados a síndromes podemos encontrar unos pie equinovaro que son hiperlaxos, en el contexto, por ejemplo, del Marfan, el Ehlers-Danlos y el síndrome de Down, y unos pie equinovaro rígidos, que son los pies de la meningocele y de la artrogriposis.
Los que van a presentar un reto terapéutico más grande son los rígidos. Inicialmente se deben tratar con el método Ponseti para mejorar las deformidades, o incluso si se pueden llevar unos pies plantígrados sin algún tipo de intervención quirúrgica diferente a la transferencia del tendón de Aquiles, o otro tipo, perdón, al alargamiento del tendón de Aquiles, otro tipo de procedimientos de tejidos blandos, pues sería lo ideal. Sin embargo, como son unos pies que tienen más recidivas y son más difíciles de manipular, no se descarta la posibilidad de otros procedimientos adicionales. Entonces, en el contexto de la espina bífida y del mielomeningocele, vamos a encontrar que se presenta en 8.46 por cada 1000 nacidos vivos, que es una enfermedad altamente incapacitante pero prevenible. Vamos a encontrar alteraciones como la hidrocefalia, la siringomelia, encefalopatía, médula anclada, insensibilidad, alergia al látex, anomalías renales, pubertad precoz y depresión, entre otras pues, presentaciones clínicas de estos pacientes. Entonces vamos a encontrar la clasificación según el nivel, donde tenemos que de T2 a T12 es un nivel torácico, de L1 a L3 es un lumbar alto, de L4 a L5 un lumbar bajo, y ya sacro, pues, las raíces de S1, S2. Los pacientes que tienen niveles S2, S3 van a tener pues todos los grupos musculares con una fuerza de 4 o más, y se va a diagnosticar por alteraciones en el intestino o la vejiga. Y ya pues la parte de la clasificación de los otros niveles, pues recordar cuáles son las raíces y los miotomas de cada uno para poderlo pues clasificar. Las deformidades en los pies en estos pacientes se van a encontrar hasta en un 75% eh, de los pacientes pues, con espina bífida y mielomeningocele. Entonces podemos encontrar tanto peva como talo vertical, un pie cabo, un astrágalo vertical, un equinovalgo y un equino. El peva va a ser el responsable del 30 al 50% de los casos, y la presentación se puede diagnosticar hasta en el 90% inútero. La mayoría de estos pacientes con PEVA van a tener un nivel L3. Entonces, ¿cómo se van a dar las deformidades a cabo? ¿Por qué? Pues porque va a haber una pérdida del balance muscular, con un aumento del colágeno y fibrosis, con falta de control medular o deformidades acumulativas. Entonces hay que evaluar el nivel de la lesión, el potencial de marcha, el estado renal y las deformidades del pie. Esto es muy importante a la hora de emprender un tratamiento, ya que si pues, tiene pronóstico de marcha, algunos autores dicen que antes de iniciar los yesos seriados, como el desarrollo neuromotor está más comprometido, se debería ser un poquito más cauto y no empezarlos de manera prematura. En cambio, si no tiene pronóstico de marcha, son unas lesiones muy altas. Para evitar estas deformidades o que se estructuren, se deberían empezar de manera más temprana. Los objetivos es tener un pie plantígrado, eliminando las deformidades, que sea ortezable y sin zonas de presión. En ocasiones va a ser un reto terapéutico, y lo más importante es que no hay recetas y cada paciente es diferente. Entonces, históricamente han existido varios procedimientos quirúrgicos, pero el método Ponseti también se ha extrapolado a estos pies. Va a estar recomendado iniciar cuando haya control muscular, lo que les mencionaba, por el desarrollo lento, pero cuando hay un nivel alto se podría empezar desde el nacimiento. Entonces la manipulación va a ser igual que el método Ponseti, pero más suave, con unos gestos más suaves, porque estos pacientes van a estar más predispuestos a presentar fracturas. Y los pacientes con mielomeningocele es muy difícil en ocasiones diferenciar una infección, cambios inflamatorios con una fractura, porque muchas veces estos tipos de fracturas se pueden manifestar con cambios que pueden guiar hacia pensar pues, que es una infección sin serlo. Entonces, después de la manipulación, vamos a colocar algodón abundante en las zonas de presión, diferente pues a como lo veíamos en el pie equinovaro complejo atípico, donde dicen que no se debería hacer mucho el exceso pues, del algodón. Acá sí hay que proteger esas zonas para evitar zonas de presión, y si se presentan, detectarlas de manera temprana. Hay que ser muy firmes pues, con el moldeado del yeso, debe ser un excelente moldeado del yeso, y no realizar presión constante sobre la cabeza del talo o sobre los metatarsianos, por lo mismo para evitar estas zonas de presión.
El tratamiento quirúrgico, entonces, es importante entender que el Aquiles es una fuerza deformante y según el nivel, pues algunos autores sugieren tenectomía versus alargamiento percutáneo. Entonces, si tenemos un pronóstico de marcha con unos lumbares bajos o raíces sacras, lo más recomendable sería realizar un alargamiento percutáneo, pero si son unos niveles altos, para evitar esas recidivas, se puede hacer más fácil la tenectomía. Las ortesis, la férula pues, en la abducción de Iowa se debe utilizar de manera permanente por 3 meses y con uso nocturno entre 12 y 14 horas hasta los 4 años. Y posteriormente, ya cuando el paciente esté pues en este tratamiento, se recomienda una UTP durante el día para mantener la corrección. Las complicaciones, hasta en el 20% de los pacientes se puede presentar. Los más comunes son flictenas, zonas de presión, recidivas y que se presente pues como un pie complejo y las fracturas. En esta imagen vemos pues, una fractura distal, la deficiaria, un Salter Harris 2, por esa manipulación eh, quizás un poco excesiva a la hora de realizar la técnica en este paciente. Los resultados entonces son buenos, en general pues se mejoran muy bien las deformidades, requieren eso sí más cambios de yesos, requieren más procedimientos en el Aquiles, tienen mayores recurrencias, las tempranas versus tardías, entonces cuando son tempranas se realiza otro método Ponseti, pero si son tardías, siempre pensar que se nos está descompensando por una parte neurológica, entonces debemos buscar la médula anclada y los resultados van a ser comparables a procedimientos quirúrgicos más extensos. Por lo tanto, entonces, nuevamente el método Ponseti sería la piedra angular en el tratamiento de pacientes con hielo meningocele. Ya en el otro contexto de sindrómicos, pues dentro de todos los que hay, pero entonces este ya es más rígido, vamos a encontrar que la artrogriposis va a ser esa contractura de más de 2-3 articulaciones. Hall lo clasificaba pues, en las anomalías neurológicas musculares del tejido conectivo, limitación del espacio, enfermedades maternas y problemas intrauterinos. Entonces esto se va a dar con una pérdida de la movilidad fetal, con una alteración en las fibras del colágeno, donde va a ser reemplazado por tejido conectivo y engrosada la cápsula articular, asociada pues a la hipomovilidad o asinesia fetal. La clasificación pues de las artrogriposis distales y cómo pues son los criterios diagnósticos, pues la verdad no sería pues como motivo de esta charla. Sin embargo, vamos a encontrar que se puede o se debe diferenciar si es una artrogriposis de origen neurológico versus la mioplasia. La mioplasia, tener pues en cuenta que son esos hombros en rotación interna, con unos codos en extensión, las muñecas en flexión y que también pueden tener alteraciones en las caderas, las cuales están extendidas, las rodillas que pueden estar extendidas o flexionadas y el pie equinovaro aducto. Eso sí, tenemos unos criterios diagnósticos de la artrogriposis distal. Entre los criterios mayores en extremidades superiores vamos a tener la camptodactilia o pseudocamptodactilia, pliegues en flexión hipoplásicos ausentes, dedos sobrelapados o apiñados con una desviación ulnar de la muñeca, y en extremidades inferiores, pie equinovaro, pie calcáneo valgo, talo vertical o metatarso aducto. Si tenemos un familiar con primer grado de consanguinidad, con antecedentes de artrogriposis, solamente va a ser suficiente con un criterio mayor, pero si no, entonces con 2 a 3 criterios con 2 criterios mayores y por lo menos 2 de los criterios menores. El diagnóstico generalmente entonces va a ser clínico, la mamá lo puede o nos puede hacer sospechar con motivo de consulta de disminución en los movimientos fetales después de la semana 24 o 26, al nacimiento pues de manera clínica, al ver pues la ausencia o la hipoplasia en los pliegues, siempre va a requerir apoyo de genética y neurología. Para el tratamiento siempre se debe evaluar el compromiso o no del sistema nervioso central, cuáles son las articulaciones comprometidas y evaluar la rigidez de los componentes del pie. Entonces, este quizás va a ser un poquito más demandante, especialmente cuando estemos hablando de la segunda parte del enyesado, ya que se deben involucrar las deformidades de la rodilla, bien sea en flexión o en extensión.
Entonces, en el tratamiento hay una consigna que es convertir una estructura rígida y deformada en una plataforma plantígrada, con el fin de tener un pie ortezable, indoloro y que permita la deambulación en los pacientes pues, que tengan pronóstico de la misma. Ojalá con la menor cantidad de procedimientos quirúrgicos, que ya sabemos pues, que hay una alteración en toda la morfología molecular y estructural de los músculos y de los tendones, entonces no generarle más noxa. Y el método Ponseti es reproducible y económico y siempre debería ser usado en primera instancia en esta clase de pacientes. Entonces se deben enfocar desde el inicio como pieza típicos o complejos. Entonces se va a hacer la manipulación de la subtalar, la manipulación del cabo, luego del adulto y del varo. La meta es llegar a tener unos 40-50 grados de ABD con unos 5 grados de dorsiflexión. En estos pies se recomienda realizar una tenotomía del Aquiles desde el inicio, antes de la manipulación, si presentamos un equino mayor a 40 grados, igualmente evitando las zonas de presión e involucrando las deformidades de la rodilla. Entonces, si se presentan en extensión, entonces realizarla pues en flexión paulatinamente y viceversa. Los resultados son muy buenos en las series estudiadas, ya que evita procedimientos invasivos, eso sí tiene unas recaídas del 25%, en otras series pues son mayores. Hay que tener en cuenta que va a requerir un mayor número de cambios de yesos, por lo que esto puede generar un poquito más de frustración tanto en el profesional como en la familia. Entonces hay que ser claros desde el principio y hay que entrenarse constantemente para abordar estos pies. Y generalmente va a ser altamente recomendado para la artrogriposis. Finalmente, entonces vamos a hablar del pie equinovaro congénito no tratado en pacientes escolar, adolescentes y adultos. Entonces, al inicio, el método Ponseti estaba indicado en los primeros años de vida, sin embargo, en los países en vía de desarrollo, con personas que están limitadas a llegar o tener acceso a los servicios de salud, entonces llegan más adolescentes y adultos no tratados, y siempre vamos a tener entonces que contemporizar a la hora de tratar estos pacientes los cambios óseos que ya están estructurados por una deformidad de larga data, con unos cambios cutáneos que se pueden presentar como el higroma y las zonas de presión. Se debe tener en cuenta la parte social de los pacientes, pero como lo mencioné hace 8 días, eso no puede ser la consigna para hacer procedimientos extensos de primera vez. Eso incluye pues a los especialistas de pie y tobillo, que cuando se vea que es un pie equinovaro congénito no tratado, lo ideal sería, antes de poner fijadores externos y otro tipo de procedimientos, realizar un método Ponseti. Y acá ya sí siempre, cuando se presentan en adolescentes y en adultos, se debe hacer pues, procedimientos en el Aquiles y la transferencia del tibial anterior desde el inicio. Pues no desde el inicio de las manipulaciones, sino después de las manipulaciones, hacer, cuando se haga el alargamiento del Aquiles, siempre transferir el tibial anterior a la tercera cuna. Se dice que generalmente requieren más número de yesos, sin embargo, la severidad de la deformidad no está directamente proporcional asociada al número de yesos. Hay unos casos que nos lo mencionan en el documento, donde son deformidades muy severas y con 6 yesos ya está listo para hacer el alargamiento del Aquiles y la transferencia del tibial anterior. Hay que tener entonces un extremo cuidado en la manipulación uniforme del talo, del cabo, para no generar entonces unas deformidades adicionales. Evitar esas zonas de presión adicionales también, sobre la redundancia, a las que ya van a tener pues por esas deformidades perpetuadas. Los yesos siempre deben ser por encima de la rodilla y siempre deben ser semanales. Entonces, cuando ya se estén retirando, que deben ser el mismo día de la colocación del otro yeso, se deben hacer ejercicios de movilidad articular, pues para evitar complicaciones en la rodilla y en la cadera. Acá se debe evitar la dorsiflexión forzada para no generar unos cambios en el domo del talo. Vemos entonces el ejemplo de este paciente, en el de arriba, 16 años, con un pie equinovaro congénito no corregido, y ya posteriormente vemos después de 6 yesos y un alargamiento del tendón de Aquiles, como ya es un pie prácticamente normal, entre comillas. Y abajo tenemos también entonces un paciente de 14 años en el Instituto Roosevelt, donde vemos pues que tiene esa deformidad de larga data
y miren la deformidad corregida, tanto el aducto, el varo y ahí parcialmente el equino con el sexto yeso, y eso fue pues antes de programarlo para el alargamiento del tendón de Aquiles y la transferencia del tibial anterior. Entonces, cuando se empieza a corregir el pie, se puede disminuir la flexión de las caderas y de las rodillas, acá pues, qué pena, pero es más que todo las rodillas, a 30 grados. Entonces ya cuando uno vea la corrección del aducto, del cabo y del varo, entonces no se debe flexionar las rodillas hasta 90, sino que puede ser hasta 30 grados y con un permiso para un apoyo parcial con muletas para evitar la osteopenia por desuso. La tenotomía del Aquiles en pacientes mayores no se descarta la liberación capsular posterior, pues ya que lleva más tiempo con estas estructuras contracturadas y sí puede ser necesario realizar capsulotomías posteriores. Siempre, como lo mencioné, hacer transferencia del tibial anterior a la tercera cuña y después de realizar la tenotomía del Aquiles, la capsulotomía, si es necesaria, y la transferencia del tibial anterior, una inmovilización por 6 semanas con yeso. Acá no va a tener pues la cabida la férula de abducción, pero sí la terapia física. Esa terapia física debe ser constante pues para ganar flexibilidad, ganar fuerza, reentrenar la marcha y evitar entonces las recidivas. Entonces, como conclusiones finales, el método Ponseti revolucionó la historia de la ortopedia y en sí pues, la ortopedia pediátrica. Es un método económico, reproducible, que brinda excelentes resultados. Ha desplazado las cirugías altamente invasivas con secuelas funcionales considerables. Está indicado en todos los casos de pie equino o aducto y es importante la capacitación para manejar